Amén, amén y amén. Gracias, Marta. Gracias, salmistas y músicos. Nosotros creemos que Dios los ha traído aquí para ayudar a fortalecerlos y para hacerlos lo que necesitan llegar a ser, para que continúen viviendo las situaciones de la vida que enfrentan. Saben, Él nunca trae algo a la vida que no tenga algo en mente para nosotros. A veces nosotros no lo podemos ver. Es un buen tiempo para decir amén, hermanos. Pero yo jamás quiero que pierdan la confianza en el Dios que los ha amado y se ha dado a sí mismo para ustedes. Amén. Amén. El día de hoy, por favor, si pueden, abran sus Biblias en el libro de Ezequiel, Ezequiel capítulo 37. Y mientras buscan la escritura, quiero decirles públicamente que les agradezco a todos ustedes que han orado por nosotros en estos últimos 17, 18 meses. Yo no voy a enfatizar esto mucho, pero he terminado esa batalla con cáncer y Dios ha permitido perdonarme y guardarme un tiempo más y estoy agradecido. Pero yo siento que yo le debo a muchos de ustedes mucha gratitud por aquellos tiempos en los que levantaron mi nombre ante el Señor, porque yo estoy aquí parado el día de hoy porque eso es lo que hicieron. Y yo les doy gracias a ustedes y a Dios por todo esto. Enfoquémonos en el texto, por favor, Ezequiel 37, del 1 al 5. Vamos a fijarnos en otro valle. La mano de Jehová, dijo Ezequiel, vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y respondí, Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces, profetiza, profetiza, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. El día de hoy quiero que salgan de ese servicio sabiendo completamente que no importa cuál sea su valle lleno de huesos, Dios, he dicho Dios, puede hacer algo por ustedes que es completamente sobrenatural. Tal vez ustedes como Ezequiel tienen una duda en cuanto a cómo le respondan a Dios cuando les haga esa pregunta, pero yo quiero que sepan que Dios tiene una respuesta para ustedes, Dios tiene una solución para ustedes, Dios tiene algo que tal vez no habrían esperado escuchar o ver, pero Él va a hacer algo a su favor, así que quiero ministrarles un mensaje simple el día de hoy, titulado Profetiza. Una palabra profetiza, oremos. Padre Celestial, venimos ante ti el día de hoy creyendo que tú tienes un mensaje para tu pueblo, que tú tienes fortaleza para tu pueblo, ánimo para tu pueblo. Pedimos que nos ayudes al entregar este mensaje que has puesto sobre nuestro corazón. Y una vez más, como siempre, pedimos que el verdadero maestro y predicador venga, la persona del Espíritu Santo, aquel que hace la enseñanza y la predicación fácil. Úngenos para entregar y unge al pueblo para escuchar, y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, amén, y todos decimos amén y amén. Ezequiel es ambos un sacerdote y un profeta. Él fue llevado al cautiverio en la segunda deportación de Jerusalén, cuando Nabucodonosor y el reino babilónico estaba comenzando a dominar y destruir Jerusalén en el templo, pero
no fue destruido aún. Él fue llevado en esa segunda deportación, probablemente como en el 597 antes de Cristo, más o menos. Y al operar como sacerdote comienza su ministerio profético unos 4 años después de partir a Babilonia. Así que él no estaba en Jerusalén, pero su ministerio en los últimos 33 capítulos del libro que lleva su nombre, primordialmente trata con advertencias para Jerusalén de vuelta en aquellos que quedaban en la ciudad, aquellos que quedaban en el área, que aún era tiempo de arreglar su vida, aún habían cosas que tenían que ajustar. Él los confrontaría una y otra vez en los primeros 33 capítulos, casi como Isaías. Había una división y a lo largo de su instrumentación, y en el capítulo 33 llega la noticia de un mensajero, un corredor, un siervo del área de Jerusalén, y él le dice: Jerusalén ha caído, el templo es erigido, el poder de Dios ya no está presente. De hecho, Ezequiel en el versículo 10 u 11, en uno de esos 2 capítulos, vio literalmente la presencia de Dios salir del templo. Y el siervo llegó y le dijo, el mensajero llegó y le dijo: ya todo ha terminado, no queda nada más, los muros son derrumbados, el templo fue destruido. Y para esas alturas Ezequiel, los mensajes de Ezequiel hicieron un cambio. Comenzaron a declarar que Dios iba a restaurar algo. Y hermanos, miren, esto no es algo fácil de creer. ¿Usted cree que hubo crítica cuando uno puede hacer que o quiere hacer que el pueblo de Dios haga algo bueno, cuando Dios trae el fin y destruye todo lo que Él había establecido a través de su pueblo y en su pueblo, y luego se da la media vuelta a través del profeta Ezequiel y comienza a hablar de restauración? Es bastante difícil creer eso. Mas sin embargo en Isaías, no Isaías, en Ezequiel 36 podemos ver una de las palabras proféticas más fuertes sobre Jerusalén o el estatus de Israel, que cambiaría como pueblo de Dios. Y luego él llega al capítulo 37. Y la Biblia dice que él tomó a Ezequiel y se lo llevó a un valle. Y no había nada en ese valle más que huesos. Ahora, deben entender que los huesos que no están sepultados llevan un estigma bastante distinto y singular. No es una buena escena. Si hubiera sido como ir a una escena donde un ejército, una guerra sucedió y muchos murieron, y ellos se quedaron donde cayeron. Y poco a poco el viento y los elementos de erosión ocurría bajo el cuerpo, y los animales venían, las aves se comían las carnes que quedaban. No había ninguna sepultura, no había ningún honor, no hubo ningún tipo de conexión a la ancestría. Estaba muerto, seco, y eran huesos muertos. Y representaban al pueblo de Dios, muertos, secos, huesos, sin honor, sin historia, sin ninguna conexión a sus ancestros. Estaban ahí postrados, abiertos. Israel estaba muerto políticamente, muertos espiritualmente, nacionalmente. La monarquía había desaparecido, Jerusalén destruida, el templo había desaparecido, y huesos secos era todo lo que permanecía de la nación. Y Dios no solo le da a Ezequiel una mirada ligera en cuanto a la situación, Él lo lleva al valle. El Espíritu de Jehová lo llevó y claramente mostró el estatus. Huesos secos habían quedado bajo el sol, y como les dije, ante la erosión de los elementos y animales, el pueblo de Dios ya no era un reino, sino que eran un valle de huesos secos.
En el versículo 11, nuestro texto, no lo leí por ahorrar tiempo, pero el texto realmente llega hasta el versículo 14, pero en el 11 podemos ver que Israel dice, o de hecho el Señor diría, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel, toda la casa, no solamente Judá. Recordemos que el reino del norte había entrado a cautiverio mucho antes que Judá, unos 120 años antes. Entonces ambos, el reino del norte y del sur, estaban destruidos. Y toda la casa de Judá había quedado como un valle de huesos, toda la casa de Israel. Y ellos estaban diciendo que nuestros huesos estaban secos, pereció nuestra esperanza, somos del todo destruidos. ¿Están entendiendo la imagen? Es un poco fuerte, no parece tener ninguna promesa. Parece como si Dios hubiera tomado pasos para llevar a cabo o manifestar su ira contra su pueblo, y este pueblo ya no sería los representantes que fueron diseñados a ser, fueron creados para representar al único y verdadero Dios viviente a la totalidad de la tierra. Y ahora simplemente son un valle de huesos secos, humillados, vacíos, dejados allí en silencio. Y en medio de este dilema, en medio de toda esta carnicería, Dios llama al profeta y le dice, hey Ezequiel, ¿podrán vivir estos huesos? ¿Qué piensas, Ezequiel? ¿Cómo se ve el asunto? ¿Qué dices, Ezequiel? Y Ezequiel responde, y es bastante declarador. Tal vez estoy utilizando una imagen demasiado santificada, pero él queda ahí muy a la ligera. Él dice algo como, bueno, tú sabes, Señor. Se siente como que él realmente no quiere decir Dios no puede, pero no está seguro de que Dios quiera. Él está viendo un valle de huesos secos y Dios le dice, ¿podrán vivir estos huesos? ¿Podré arreglar esta situación? ¿Podré arreglar esto o no? ¿Podré aún traer la gloria? Sacar gloria de este lío. ¿Qué dices, Ezequiel? Bueno, tú sabes, Señor. Un poco de duda, ¿verdad? De su parte, un poco de restricción, o tal vez estoy leyendo más de lo que necesito interpretar aquí, pero al mismo tiempo Ezequiel no quiere decir no, nunca no, pero tampoco quiere decir ay sí, yo creo Dios. No, porque miren, Dios estaba buscando a alguien que le creyera que un hueso o un valle de huesos secos pudiera volver a vivir. Dios aún está buscando a alguien que crea que un valle de huesos secos aún puede volver a la vida. Yo no sé dónde se encuentre usted en su vida el día de hoy, pero yo creo que hay algunos de ustedes aquí que están viendo un valle de huesos secos y Dios está preguntándoles a ustedes, está haciéndoles a ustedes la misma pregunta que le hizo Ezequiel. ¿Podrán vivir esos huesos secos otra vez? Y probablemente nos retrocedemos un poco porque parece imposible. Ustedes pueden ver que está todo muerto, seco y puro hueso. Horripilante, dificultades. ¿Cómo podrá Dios? Jamás. Pero estoy aquí para decirles que le sirven a un Dios que se deleita en resurrección. Y quiero plantar eso en su corazón y en su mente esta mañana. Vemos a la iglesia y tal vez hacemos la pregunta el día de hoy, la iglesia en Estados Unidos, y honestamente, ¿cómo se ven las cosas? Yo sé que hay secciones de la iglesia que están vivas y activas y yo aprecio eso. Ahí está bueno, ¿qué pasó aquí? Me pregunto quién me está llamando. Bueno, aquí está, bueno.
Vemos la iglesia y sabemos que hay segmentos de la iglesia que están vivas y activas, y el hermano Swagger solía decir en el programa, y yo me reía todo el tiempo, él decía, ¿sabes que la mayoría de cristianos o la mayoría de gente en la iglesia en Estados Unidos no son salvos? Y yo no quería decir, oh, claro que sí, yo me ponía de acuerdo porque a mí me gustaría pensar que estábamos saludables, pero cuando nos fijamos en el estado de nuestra nación, cuando nos fijamos en el estado de nuestra nación en general, si la iglesia estuviera saludable, Estados Unidos estuviera saludable. Si la iglesia estuviera donde debe estar, Estados Unidos no estuviera confundido en cuanto a qué baño hay que utilizar. No estuviéramos confundidos en cuanto a qué es una mujer y qué es un hombre. No hubiera ni siquiera una pregunta. No tuviéramos que preocuparnos de lo que Dios quiere hacer, porque solamente hay un verdadero Dios, el Dios Jehová. Si Estados Unidos y la iglesia de Estados Unidos fuese la influencia que Dios nos diseñó para hacer, pero en vez de eso, al fijarnos en el panorama, es como un valle de huesos secos. Mucha religión, muchas iglesias, mucha actividad, mucho ruido. Pero ¿qué tanto de eso es ruido del Espíritu Santo? ¿Qué tanto de eso es la obra de Dios y la palabra profetizada? ¿Cuánto de eso hay gente siendo salvada, completamente cambiada por el poder de Dios? Vemos el panorama y vemos huesos secos. Y Dios está preguntándonos el día de hoy, ¿podrán estos huesos vivir? Ezequiel, ¿podrán estos huesos vivir? Algunos están viendo situaciones en su propia vida, tal vez situaciones en su ministerio. Pastor, usted está tan perturbado y asustado porque ha trabajado 20 años y no ha visto lo que usted pensó que iba a ver, y cada vez que usted se da la media vuelta y trata de avanzar, parece como que está dando 6 pasos hacia atrás y está viendo un valle lleno de huesos. Su ministerio no es lo que usted quería que fuese, hermanos. Sus ministerios no son lo que esperaban ser. Están viendo un valle de huesos secos, preguntándose por qué el pueblo de Dios no responde, por qué el pueblo de Dios no reacciona. Y Dios les pregunta esta mañana, ¿podrán estos huesos vivir? ¿Podrán estos huesos vivir? ¿Podrán estos huesos vivir? Y no podemos retrocedernos, no podemos eliminarlo de nuestro corazón y mente. No podemos decir, bueno, sí, es un tiempo de apostasía y eso es todo lo que hay. No, yo les digo que yo creo que Dios quiere edificar un ejército. Les digo que creo que Dios quiere clamar al mundo desde esta nación y desde estas iglesias en esta nación. No solamente con un evangelio lindo, sino con un evangelio de poder, un evangelio que cambia al pecador a un santo y que traiga al santo al amor de Dios y el poder de Dios y el Espíritu de Dios. Les digo que yo creo que Dios quiere romper a la iglesia estadounidense, su iglesia, mi iglesia, su ministerio, y sacarlo del estatus de huesos muertos a una organización viva, un organismo poderoso. Saben, el matrimonio tal vez se vea como un valle de huesos secos. Su relación con la gente en el trabajo, muerta está ese saco de huesos. Sus finanzas, un valle de huesos muertos. ¿Podrán vivir estos huesos? Yo les digo que mi Dios tiene la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? ¡Profetiza! ¡Profetiza! Pero están muertos. ¡Profetiza! Pero no pueden oír. ¡Profetiza! ¿Qué significa eso? A menudo consideramos la profecía como solo algo que la gente habla para contar el futuro, pero tienen que entender que el papel del profeta en el antiguo pacto no es primordialmente contar el futuro, sino proclamar. Que los predicadores de la justicia necesitamos a alguien en esta nación que profetice.
No necesitamos la predicación más, solo necesitamos adoración. No necesitamos escuchar la obra de Dios declarada, solo hay que reunirnos y compartir. Tienen que tener a alguien que se levante, que entre a su círculo y profetice a esos huesos secos. Alguien que profetice, alguien que declare la palabra de Jehová. Y él le dijo a Ezequiel: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová: haré que entre aliento y viviréis. Wow, ¿qué creen que Ezequiel pensó? ¿Cómo creen que él se sintió? ¿Cómo se siente usted en este momento al fijarse en su valle de huesos secos, muertos? Bueno, yo les estoy dando la respuesta y es la misma que fue en los días de Ezequiel. Siempre va a ser la misma. Va a ser Dios usando a un siervo de Dios, una persona que conoce la palabra de Dios bajo la unción y el poder del Espíritu Santo, que se va a levantar y verá un montón de huesos secos, muertos, y dirá: yo creo que Dios puede arreglar la situación, yo creo que Dios puede arreglar esto, yo creo que esta situación de huesos muertos que estoy viendo puede ser arreglada. Escuchen palabra de Jehová el día de hoy. Profetiza. Declaren la palabra de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos? Ciertamente no necesitamos a un hombre que se levante, una mujer que se levante y que comience a predicar tradición. Tenemos suficiente de eso ya. Las tradiciones han hecho que los valles de huesos secos aparezcan. Pero hombre, así es como siempre lo hemos hecho. Así es como necesitamos seguir haciendo las cosas. La tradición no va a causar que su situación de huesos secos vuelvan a la vida jamás. Por favor, hermanos, dejen de predicar religión. La religión solamente es legalismo. Si usted hace esto y hace aquello, usted se viste así y actúa así, no haga esto y no haga aquello. Yo entiendo que Dios va a dirigir a su pueblo en actividades correctas, pero usted no necesita tener una relación con Dios por causa de lo que usted hace. Usted tiene una relación con Dios por quién es su hijo y lo que su hijo hizo por ustedes. No necesitamos que alguien predique licencia o permiso. No importa, usted ya que es salvo, la gracia de Dios cubre todo. Bueno, eso es la verdad, sí. Hay gracia que cubre todo fracaso que podamos tener. Necesitamos tratar esto bien y gracias a Dios. Si no fuera así, ninguno de nosotros iríamos al cielo. Dije, ninguno nos iríamos al cielo. Discúlpeme. Amén, hermano Larson. Predica, hermano. Enséñalo. He dicho, si no fuese de esa manera, ninguno fuésemos al cielo. Pero Dios nos ayude a no predicar licencia con que, tengan cuidado, prepárense, aquí viene, ya viene, están listos. No podemos predicar denominacionalismo. Yo respeto a las familias de Dios que existen en esta nación. Yo creo que Dios ha puesto a los solitarios en familias. Estoy agradecido que Dios me envió a esta familia. Pero esta no es la única familia que le sirve a Dios. Este no es el único lugar en donde Dios es honrado. Este no es el único lugar en donde el nombre de Jesús está siendo levantado. Yo no voy a poner mi fe en una denominación o en una congregación. Voy a respetar a cada familia de Dios que está en la familia general. ¿Cómo piensan que Dios se siente cuando nosotros vemos con desdén a otra persona que no está en nuestro grupo? Cuando Él envió a su Hijo a morir por ellos y ellos han aceptado a Cristo, ¿cómo se sienten o cómo creen que Dios se siente cuando decimos, bueno, si no están en nuestra denominación, entonces no son lo que necesitan ser? No necesitamos denominacionalismo que se predique a un valle de huesos secos. Eso es lo que está causando el valle. Más nos vale dejarnos o quedarnos fuera del sectarismo, del elitismo. Nosotros somos la crema de la crema, somos lo que el pueblo que Dios va a usar y nadie más no son tan buenos como nosotros, no cantan como nosotros, no adoran como nosotros. No, tenemos que alejarnos del elitismo. Eso es impío, es orgullo creciendo de la carne. Eso no va a resucitar a un valle de huesos muertos. Eso no va a traer a la vida
Lo que usted necesita que vuelva a la vida, nada de eso es palabra de Dios. Eso es lo que se tiene que profetizar, lo que se tiene que profetizar. Quiero decirles qué es lo que se tiene que profetizar: que alguien se levante y que predique el evangelio. Ese joven predicó el evangelio anoche. Él predicó claro y simple, y vimos qué sucedió aquí en el santuario. Gente fue salva. O los que no pudieron ver, fueron a los miles potencialmente por televisión que fueron salvos. ¿Por qué? Porque alguien dijo: aún voy a predicar a Jesucristo como Hijo de Dios. Jesucristo murió por el pecado del hombre, pero Él no está muerto, Él está vivo. Y si lo aceptan, profetiza. Profetízale a los huesos muertos. Si lo aceptan, Él traerá vida a su ser. Más les vale predicar el evangelio. Más les vale comenzar a predicar la palabra de Dios. Estoy harto de reportes y reseñas de libros y películas. La palabra de Dios es lo único que merece ser tratado detrás de este púlpito. La palabra de Dios es lo único que tiene que predicarse. Prediquen la palabra de Dios, regresen al texto. Predicadores, entiendan ese texto, sumérjanse en el texto y averigüen cómo es que tiene y juega la vida en la vida de los creyentes. Prediquen la palabra de Dios. Vamos a tener que hacer un poco de estudios. Van a tener que comprometerse en su corazón. Van a tener que dejar que Dios rompa su corazón para mostrarles qué es lo que no son, para que le puedan decir a alguien más qué es lo que necesitan ser. Vamos, hermanos. Pero necesitamos regresar a predicar la palabra de Dios. Más les vale estar predicando a Jesucristo y este crucificado. Más les vale predicar a Jesucristo y este crucificado. Ay, eso es débil para una campaña de resurrección. No, más les vale. Alguien debe levantarse y decir: predicamos a Cristo. Predicamos a Cristo crucificado. Predicamos a Cristo. Predicamos a Cristo crucificado. Porque el Espíritu de Dios llegará y respaldará ese mensaje simple. No tiene que ser lujoso. Ay, sí, yo entiendo la homilética, yo entiendo la hermenéutica, yo lo entiendo, sí, yo lo he enseñado, he sido parte de eso, pero si no llevamos el evangelio de manera simple para que la gente pueda entenderlo y poner su fe en él, no significa nada. El evangelio al que fuimos llamados a predicar y creer es Jesucristo y este crucificado. ¿Saben ustedes que Cristo crucificado en la cruz, Él produce una nueva vida, un pacto nuevo, un nuevo pacto? ¿Por qué predico a Cristo crucificado? Porque es el evangelio, porque así es como la gente puede ser salva. Pero Jesucristo muriendo en una cruz también establece el pacto para que toda persona que acepte a Jesús, quien Él es y lo que Él ha hecho, ahora puede ser el beneficiario de un nuevo pacto. Dios puede comenzar a ser Jehová Jireh para usted. Él puede ser Jehová Ra, Él puede ser su pastor, Jehová Shama, su Señor que está presente. Él puede ser Jehová Shalom, su paz cuando la necesita. ¿Por qué? Porque está predicando a Cristo y a este crucificado, enseñándole a la gente a no poner esa fe en el yo, sino fe en Jesús y lo que Él hizo, su profetizar. Y comenzaron a andar en los beneficios del nuevo pacto. Porque están confiando en la sangre de Cristo y no en ellos mismos, y no en su denominación, y no en la iglesia, y no en su familia, no en su congregación, ni en sus obras, sino en Jesús, quien Él es y lo que Él ha hecho. Profeticen. Repasando estos últimos 17 meses, peleando una batalla de cáncer.
Uno entra a la oficina del doctor y uno dice, o le dicen a uno, señor Larson, usted tiene dos lesiones cancerígenas en su cerebro. Eso indica que usted tiene cáncer por todo su cuerpo porque se ha esparcido, no en una ubicación, sino en dos ubicaciones de su cerebro. Y una ubicación es tan grande que si no la extirpamos, solamente tiene unos cuantos días, terminará cerrando su sistema respiratorio porque está moviendo su cerebro y se acabó todo. Huesos muertos. Valle de huesos muertos. Pero alguien había predicado pacto a mi ser. Alguien me había predicado a Cristo y crucificado a mí. Y en las mañanas, cuando yo llegaba a mi lugar de oración y comenzaba a hablar con Dios, yo sabía quién Él era. Él era Jehová Rafa. Soy Jehová tu sanador. Él es Jehová Nisi, Dios el que pelea por mí. Y yo sabía eso porque mi fe estaba en quién Él es y en lo que Él ha hecho. Y el 5 de abril del año 2025, un año de este domingo, estaba yo leyendo en el libro de Nahum. Nahum, ¿quién lee Nahum? Yo lo estaba leyendo. Y en ese sábado en la mañana, como a las 8 de la mañana, Jehová Rafa, he dicho Jehová Rafa, habló a mi ser y me dijo, aunque te he afligido, bastante te he afligido, pero no te afligiré ya más, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. Y dije, cáncer, se ha ido el cáncer, soy libre. ¡Ey! ¿Conocen quién es su Dios? Profetiza, profeticen, profeticen. Los doctores que me dieron tratamiento me dijeron, ay, ese tratamiento está funcionando bien. La gente que estaba dándome ivermectina y otras sustancias, todo lo que tomé, me dijeron, ay, esas sustancias están trabajando bien. Y mi esposa, que me puso en una dieta muy estricta, la reina de la cocina, princesa de la alacena, me dijo, mira lo que hice por ti. Y todo eso fue muy bueno, muchas gracias, pero ellos no recibirán la gloria porque hoy... He dicho, porque el día de hoy no se trata de aquello que salvó mi carne, sino que fue Jehová Rafa que dijo, yo declararé que tú vivirás y declararás las obras de Dios. Esta enfermedad no es para muerte, sino que para vida y para la gloria de Dios el Padre. Porque alguien me profetizó a Cristo y crucificado. Y yo vi mi pacto y con lágrimas y temor yo me agarré de los pies de Jesús. Y en este último año, desde esa palabra que se me dio en abril comenzando, desde entonces no ha habido cáncer en mi cuerpo. Los análisis de sangre indican que no hay cáncer en mi sangre. Dicen que mi cerebro aún está un poco loco, pero ya sabíamos eso. Esa cirugía cerebral hace esas cosas. Y de hecho, Ashley, tu alabanza me ayudó a ser salvo. Gracias, hermana. Porque en ese marco de tiempo usted se necesita algo de que aferrarse. Y miren, mis hijos y mis hijas, la música, gracias. Y mi esposa, muchas gracias. Pero gloria, la gloria sea Dios, que vio un valle de huesos secos y hizo la pregunta: ¿podrás salir de este cáncer? ¿Podrás salir de esta situación? ¿Podré sacarte yo? ¿Podré sacarte yo? ¿Podré sacarte yo? Y estoy alegre porque yo estuve bajo un hombre que predicó Cristo y crucificado.
para que mi fe no estuviera en mí ni en mi iglesia, para que no estuviera en lo que yo he hecho, sino que estuviera en una cruenta cruz de hace 2000 años, en aquel hombre que estuvo en ella y que fue clavado a ella. Tenemos que predicar a Cristo y este crucificado. Hay que predicar, hay que predicar que la fe trae la gracia de Dios. Amén, hermano Larson. Enseña, hermano. Tiene que predicar que cuando una persona cree, Dios da gratuitamente. Ninguno de nosotros merecemos eso. Por eso es que se llama gracia. El hermano Swagger le gustaba decir que era la bondad de Dios dada a un pueblo inmerecedor. Miren, tenemos un valle de huesos muertos porque la gente no está profetizando lo que Dios nos dijo que profetizáramos. Y la iglesia y nuestras vidas están experimentando lo que deben estar experimentando, porque los hombres han dejado el evangelio, han dejado la palabra, han dejado a Cristo y este crucificado. Y no debemos profetizar a esos huesos muertos la palabra de Jehová. Escuchen palabra de Jehová, huesos secos. Ahora Ezequiel ve que de repente él escucha un sonido y él voltea a su alrededor y él puede ver que esos huesos secos están parados. Esos huesos secos estaban, estaba saliendo pellejo de algún lugar. Esos huesos secos tenían ya músculo, tejido, coyunturas, allí estaba todo. Huesos muertos estaban formándose. ¿Por qué? Porque alguien estaba profetizando lo que Dios nos ha llamado a profetizar. Profetícenle a los huesos muertos, Ezequiel. Diles cuál es la palabra de Jehová. No la palabra del hombre, no la palabra de la tradición, no la palabra del legalismo. Enséñales el evangelio. Y se pusieron en pie. Mas sin embargo, Dios no había terminado. Porque es una cosa que la palabra traiga esa personificación, esa vida a los huesos. Algo más necesitaba suceder. Algo más tenía que ocurrir. Dios voltea a Ezequiel y le dice: ¿sabes qué? Tú profetizaste hasta que los huesos. Ahora dice en el versículo 9, dice: ahora profetízale al viento. Profetízale al viento, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé, la palabra les da el cuerpo, pero el espíritu es lo que nos trae la vida. He dicho, la palabra de Dios es lo que nos da el cuerpo, pero es el espíritu de Dios que nos traerá la vida. Y ay, mis hermanos, necesitamos llegar a entender eso mejor. El hermano Swagger lo trajo. Él pasó los últimos 30 años de su vida tratando de definir lo que estoy a punto de decir. La obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo en el creyente comienza en el momento de la salvación. La obra del Espíritu Santo regenera. Nueva creación es hecha y comienza a morar dentro de uno, y él inmediatamente comienza a conformar a ese individuo a la imagen de Cristo. Por eso es que el borracho como yo dejó el alcohol. Por eso es que yo dejé las drogas. Por eso es que yo dejé la pornografía. Por eso es que las drogas desaparecieron. Por eso es que la marihuana desapareció. Por eso es que mascar tabaco desapareció. El hermano Swagger siempre se reía cuando le decía eso. Ay, le decía yo: por favor, hermano,
Los primeros 6 meses de mi vida que nací de nuevo, yo no era bautizado en el bautismo pentecostal con el Espíritu Santo, mas sin embargo el Espíritu de Dios estaba obrando en mí, hablándome, platicando conmigo, guiándome con respecto a la Escritura. Y a veces el movimiento pentecostal es malentendido y es demasiado tergiversado en su entendimiento del Espíritu. El Espíritu de Dios llega y comienza la obra inmediatamente. Su fe está en Cristo, lo que Él hizo por ustedes en el Calvario, y Él inmediatamente comienza la transformación. No se preocupen, voy a llegar ya al bautismo pentecostal con el Espíritu Santo en un momento. Pero el hermano Swagger declaraba que un hombre nacido de nuevo podía experimentar la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, porque él había nacido de nuevo. He dicho, porque él había nacido de nuevo. Si ese hombre se fijara en su vida y pusiera su fe en quién es Jesús y lo que Jesús ha hecho, el Espíritu de Dios podía hacer lo que el Espíritu de Dios nada más puede hacer, y eso es transformarnos, renovar nuestra mente, cambiarnos a la imagen de Cristo, moverse sobre nosotros en una gran y poderosa manera. Pero el hermano Swagger también decía algo que él llamaba las obras gemelas del Espíritu Santo. A mí me encantó porque yo dije, es exactamente lo que necesitamos decir. A veces el Pentecostés solamente ve un lado de las obras gemelas. El Espíritu Santo o el hermano Swagger trajo el balance. Quiero decirles esto. Aunque yo voy a describir obras gemelas, 2 obras por separado, 2 criterios que Dios obra en el Espíritu Santo, solamente hay un Espíritu Santo. Solamente hay uno, no hay 2. Solamente hay uno. Él es Dios. Él vive en nosotros en el momento en el que nacemos de nuevo. Y permítanme decirles que toda y cada experiencia que ustedes tienen con la persona del Espíritu Santo, tienen la oportunidad de traerles un poco más cerca a las cosas de Dios. Así que lo que ustedes no pueden hacer es decir, bueno, yo soy salvo y yo tengo el Espíritu Santo, así que yo aquí me voy a detener. A lo largo de los años la gente ha dicho, yo llegué a los altares como cristiano, me arrepentí, Dios hizo algo especial. Claro que así fue. Claro que así fue. Sí, así es. Sí, amén, Él lo hizo. Pero el altar no es la respuesta. Profetiza. El altar no es la respuesta. Si usted quiere esa obra y el poder continuo, el mover del Espíritu Santo, transformándolo a la imagen de Cristo, necesita tener su fe completamente, exclusivamente, totalmente enfocada en quién es Jesús y lo que Jesús ha hecho, porque el Espíritu Santo solamente obra dentro de los confines limitados de la obra consumada de Cristo. Y si usted trata de glorificar cualquier otra cosa, el Espíritu Santo aún estará en usted, pero Él retrocederá. Eso es lo que la iglesia, mi familia, yo soy pentecostal. Dios me trajo a una iglesia pentecostal. Meses después de ser salvo, no voy a contar la historia, su padre siempre me decía, cuéntame sobre el borracho otra vez, porque hubo un borracho que me llevó a una iglesia pentecostal. Ay, bueno, ¿saben qué? No me ha pedido que cuente la historia en un poco, así que lo voy a volver a hacer. Cuando yo recién fui salvo, yo no confiaba en la gente de la iglesia por causa de circunstancias previas. Así que yo encendí un televisor y lo primero que vi en la televisión un domingo en la mañana fueron esas cataratas del Niágara. A veces, aleluya. Y escuché a Janel Pascal y John Starnes. Y mi alma, wow. Y en este estilo de este hombre sureño que dijo, van a haber obstáculos en su vida.
comenzó a predicar por televisión. El momento en el que él comenzó a predicar, yo dije, miren, yo tal vez no entienda todo, pero yo quiero lo que él tiene. Y yo quedé ahí enganchado, y el hermano Swagger en el programa seguía diciendo, tienen que ir a una buena iglesia local. Así que después de como un mes de haber escuchado eso, yo me vestí en mi traje demasiado apretado y con cuadros por todos lados. Fui a una iglesia local bautista, porque en eso fui lo que yo crecí. Y estuve allí como unas 6 semanas más o menos, pero yo no encontré el fervor y la emoción por ser salvo ahí que yo estaba experimentando. De hecho, yo no estoy denigrando esa parte de la familia, simplemente que no estaba eso allí. Yo fui el pastor, aún estaba fumando cigarrillos y yo sabía que necesitaba dejarlos. Y yo agarraba esa cajetilla, la tiraba a la basura y 2 o 3 horas después buscaba dentro de todo lo que había allí, mantequilla y todo lo que encontraba. Estaba fumando ahí las colillas de los cigarrillos, fumando eso. Eso es lo que el pecado le hace a uno, fuma colillas. Y yo dije, bueno, tengo que dejar estas cosas. Y yo estaba trabajando en una gasolinera como cajero toda la noche, el último turno cerca de mi casa en Hermitage, Tennessee. Y para entonces yo me llevaba la Biblia. La única Biblia que tenía era una Biblia familiar gigantesca. Yo me la llevaba a todos lados. Así que estaba trabajando como un cajero toda la noche y tenía yo mi Biblia abierta, y el señor a quien yo solía venderle cocaína, no me juzguen, un señor con quien yo solía irme de parrandas, llegó, y él venía de una parranda de 3 días, borracho, todo drogado, y se me queda viendo y me dice, ay, yo escuché que te hiciste religioso, ¿a qué iglesia estás yendo? Y yo le dije, y él se rió de mí, el borracho. El adicto a la heroína se quedó viéndome y se rió y me dijo, esa no es la iglesia a la que tienes que ir, yo te voy a mostrar a dónde ir. Y yo dije, bueno, está bien. Y él me dijo, voy a venir por ti a las 9 de la mañana, porque yo trabajaba toda la madrugada, desde las 7 p.m. a las 7 a.m., era sábado en la noche, a punto de ser el domingo. Y él llegó a mi puerta como a las 9:30, completamente lustrado, con un traje, corbata, y había lustrado sus botas vaqueras, un poco más borracho de lo que estaba a las 4 de la mañana. Y me dijo, vente, yo te llevo. Yo le dije, no, yo conduzco, tú muéstrame por dónde. Así que él me llevó a una pequeña iglesia como a 12 millas de mi casa, Assemblies of God, Lighthouse Church en Mount Juliet, Tennessee. Y entramos a la iglesia y yo no sabía qué esperar. Yo ya estaba un poco cansado, acababa de trabajar y estaba ya harto de la religión. Y entré a la iglesia y el pastor dice, oremos. Y todo mundo en el edificio, ¡oh! Y las manos subieron al aire y comenzaron a gritar de júbilo. Yo volteaba a mi alrededor y dije yo no sé qué es esto, pero se siente mucho más como lo que he estado viendo en la transmisión de Jimmy Swagger. No me da miedo. Y en ese momento la hermana Millie estaba parada justo enseguida de mí. Ella dio un mensaje en lenguas. Da un mensaje en lenguas y yo estaba escuchando. Yo no tenía ni idea de qué estaba pasando. Y la señora que estaba del otro lado del pasillo dio la interpretación. Y yo había estado esperando que mi amigo llegara para que me mostrara la iglesia. Yo había estado hablando con Dios y le dije, yo necesito respuestas, un par de preguntas. Y esa interpretación llegó. Las 3 preguntas fueron respondidas. ¡Ey! ¡Aleluya! Y cuando yo salí de esa iglesia esa mañana, fue el último día, 6 de abril de 1986, que yo toqué un cigarrillo. Dios me plantó en una iglesia pentecostal, me convertí en parte de ella. Así que Él los va a plantar donde quiere que ustedes estén. Él pone a los solitarios en familias. Tengan cuidado, esa no es la única familia que existe. Y aprendí poco después. Y después de 6 meses de nacer de nuevo, casi a la misma hora fui bautizado con el Espíritu Santo. El bautismo pentecostal con el Espíritu Santo
en la definición del hermano Swagger de las obras gemelas. La primera obra que yo les describí viene con la salvación. El Espíritu Santo entra a usted y si usted opera bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, el Espíritu Santo obrará en usted, lo libertará del pecado, aún antes de que sea bautizado con el Espíritu Santo. Y yo sabía eso más que otras personas porque yo no fui bautizado inmediatamente con el Espíritu Santo. Sabía lo que el Espíritu de Dios podía hacer. Así que yo escuchaba algunas predicaciones pentecostales y pensaba, bueno, Dios no hace acepción de personas. Así que tal vez tenemos esta evaluación pentecostal un poco mal. Porque ellos están diciendo que yo no puedo ser cambiado a menos que sea bautizado con el Espíritu Santo y hable en otras lenguas. Y eso no es cierto. Le falta algo, sí, claro. Pero del otro lado de esa obra gemela, el hermano Swagger siempre permanecerá uno de los presentadores y defensores más fuertes del bautismo con el Espíritu Santo porque es primordialmente su propósito primordial es ayudarnos a traerle el Evangelio de Jesucristo a todo el mundo. Poder para servicio. Pero una vez más, solamente hay un Espíritu Santo. Y Él opera exclusivamente dentro de los confines de la obra consumada de Cristo. Así que necesitamos el poder del Espíritu Santo que llega en la salvación. Y necesitamos el poder del Espíritu Santo para que tome este evangelio. He dicho para llevar este evangelio. Para eso es, para predicar este evangelio. Para profetizar. No denigramos esto cuando predicamos lo que predicamos con el bautismo del Espíritu Santo y el poder del Espíritu en Romanos 8:2. Y estoy aquí para decirles que jamás dejen de creer que Dios puede hacer más por usted en la salvación que lo que usted sabe. Mantenga su fe en Él y Él seguirá obrando. No se detenga solo porque usted fue salvo y lo que usted haga como pentecostal. No deje solo porque usted salió de un altar, fue lleno y habló en otras lenguas. Eso solo es el principio. He dicho, eso solo es el principio. Si usted quiere ver huesos muertos vivir otra vez, alguien tiene que profetizar. ¿Qué tienen que profetizar? Bajo el poder del Espíritu Santo tienen que profetizar lo que Pedro profetizó. Y sucederá que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré en esos días mi espíritu, y también profetizarán el evangelio, y hombres y mujeres serán salvos. El poder del Espíritu Santo para hacer lo imposible. No se detengan con las lenguas. Busquen una medida más grande del Espíritu Santo. Pidan, busquen, llamen a la puerta. Pidan una unción más grande sobre su ministerio. Relativamente a vivir para Dios y en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, pidan que el Espíritu arregle esas cosas en usted para que ustedes y yo podamos ser más fuertes ejemplos de Jesús en esta tierra, y luego combinado con el poder sobrenatural de declarar y proclamar. Esos dos eventos, esas dos obras gemelas no pelean una contra la otra, sino que se complementan una con la otra. Y aunque yo tengo problemas declarando bíblicamente, creo que se fortalecen una a la otra. Solamente es un Espíritu Santo. Y si nosotros, músicos salmistas, regresen por favor. Si nosotros queremos ver esos huesos muertos vivir, necesitamos escuchar el evangelio. Tenemos que predicar el evangelio. Tenemos que vivir el evangelio.
Tenemos que escuchar el Evangelio. Tenemos que vivir el Evangelio. Tenemos que predicar el Evangelio. Todo a través de la fe en Cristo y la cruz. Y en Él nada más. Y cuando usted vea ese valle de huesos muertos, y Dios dice, ¿podrán vivir estos huesos otra vez? Sonrisas deberían haber en sus rostros mientras las lágrimas corren por sus mejillas. Ustedes ven la devastación, ven lo que el pecado puede hacer, ven lo que el error y la doctrina mala puede hacer, ven el estado de la iglesia, pero algo en usted dice, sí, Señor, yo creo que estos huesos muertos pueden vivir. Puestos de pie, por favor. Pero van a necesitar el poder del Espíritu Santo. Pastores, van a necesitar todo aspecto de las obras gemelas en su corazón, vida y congregación. La gente de su familia, de su relación. La persona que entiende la cruz está desesperada por el poder del Espíritu Santo, porque solo Él literalmente puede ponerle carne a esos huesos y traer vida a lo que parece estar muerto. Así que decimos, ven Espíritu Santo. Si no canto bien, por favor, arreglen ahí el asunto. Si están buscando y viendo ustedes un valle de huesos muertos, quiero que ustedes pasen aquí al frente. Canten, ven, Santo Espíritu, te necesito. Adelante. ¿Podrán estos huesos vivir otra vez? Adelante. Tímidos, para eso vinimos a la campaña, para recibir y para que esos huesos muertos vivan otra vez. Ven, Santo Espíritu.
vamos. Santo, 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 hay un río. Solo vengan, hablen con Dios, díganle que ustedes le creen a Él. Esos huesos muertos vivirán. Díganle que confían en Cristo y lo que Él ha hecho. Permitan que Él los llene, que los bautice de nuevo, que venga y que los toque, que ministre, que los fortalezca. Aleluya. Aleluya, vamos, adórenle. Aleluya. Oh, Santo Rey de Gloria, te alabamos. Oh, bendito Rey de mi vida. Aleluya, Señor, te adoramos. Oh, Señor, te adoramos, Señor. Santo Rey bendito, aleluya tu santo nombre. Oh, santo, santo, santo eres. Aleluya. Santo Rey bendito. Oh, alabocatoroboshanda caela babasita rabacandolobo. Oh, aleluya tu santo nombre. Santo, santo, santo. Oh, bendito Rey, alabado sea tu nombre. Santo, santo eres. Bendito Rey. Oh, queremos el río. Queremos el río. Necesitamos el río el día de hoy. Aleluya. Santo, santo, santo. Bendito Rey, oh santo eres, Señor. Vengan, vengan, vengan a estas aguas. Aleluya, vamos, levanten sus manos, adórenle en esta mañana. Oh Señor, te queremos aquí, necesitamos tenerte, Señor. Señor, necesitamos tu espíritu, necesitamos tu unción esta mañana, necesitamos tu poder, no podemos hacerlo nosotros solos. Socorra banda la rabaquita rabashanda rabacaeta larae. Aleluya, en el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, aleluya. Señor, sana todo corazón quebrantado, sana todo aquel que necesite un toque. Oh, bendito, bendito, oh, derrumba todo muro de Jericó, rompe toda atadura, restaura lo que necesite restauración, reconcilia lo que lo necesite, en el nombre de Jesús. Oh, Santo Padre de gloria, te alabamos. Bendito Señor, te alabamos, te alabamos, te alabamos, te alabamos. Aleluya, aleluya, aleluya. Denle al Señor palmas de alabanza el día de hoy. Aleluya. Aleluya. Mujeres, traigan los canastos. Queremos bendecir a todos nuestros predicadores. El hermano Loren, el hermano Tommy, el hermano Tim, Gabriel y yo no recibimos nada, no tomamos nada por estas ofrendas, pero queremos bendecir a los siervos del Señor que se paran sobre esta plataforma, que nos ministran. Escuchamos esta mañana, no escuchamos un sermón, no escuchamos un sermón nada más, escuchamos palabra del Señor. Y profetizaremos: estos huesos vivirán otra vez. Estos huesos vivirán otra vez. Algunos de ustedes escuchan por televisión, algunos de ustedes están listos para ir a la corte y el tribunal de divorcio, pero estos huesos vivirán otra vez. Algunos de ustedes, el doctor le ha dado un diagnóstico malo, pero estos huesos vivirán otra vez. Predicador, usted ha fallado, ha hecho un desastre de su vida, pero su tiempo no ha terminado. Estos huesos vivirán otra vez. Alguien tiene que dar grito de júbilo en la casa hoy. Aleluya, aleluya, aleluya. El mar rojo se va a abrir, el muro de Jericó va a caer, Goliat va a caer. Alguien tiene que alabar. Aleluya. Santo Rey de gloria. Alabado el Señor. Los que nos estén viendo, queremos que sean parte de esto, queremos que bendigan a los siervos de Jehová que van a estar ministrando en esta campaña. 1-800-288-8350, o pueden conectarse en línea, pero hagan lo mejor que puedan. Si hace un cheque, háganlo al Centro Familiar de Adoración. Regresen a las 2 de la tarde, el hermano Sean Murphy va a enseñar esta tarde, y luego esta noche a las 7 p.m. el pastor Tommy Bates va a estar ministrando en palabra y en alabanza. Así que vuelvan y acompáñenos. Dense la vuelta, bendíganos, por favor. Say, dry bones
Esperamos que haya disfrutado de este servicio de campaña de los Ministerios Jimmy Swaggart. Para más servicios y programación a la carta, descargue la aplicación SBN Now o visite nuestro sitio web watch.sunlifetv.com.